Pobre chica deja todo por amor a un billonario árabe y su vida cambia. Pero lo que descubre después, Valeria, una joven de 23 años, tenía el cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus ojos, con un brillo soñador, reflejaban la esperanza que habitaba en su corazón. Provenía de un pequeño pueblo donde cada centavo contaba. La cotidianidad de su vida consistía en cuidar de su madre enferma y trabajar en la tienda de la esquina. Sin embargo, un día, todo cambió. Mientras vendía un par de dulces, un carro lujoso se detuvo frente a la tienda. Un hombre alto, de piel morena y porte majestuoso, salió del vehículo. Era un billonario árabe, conocido por su fortuna y su mirada penetrante. Atrajo su atención rápidamente. ¿Puedo comprarle todo lo que tiene?, preguntó con una sonrisa encantadora. Valeria se quedó paralizada. Las manos le temblaban mientras le entregaba una bolsa con dulces. Sus miradas se cruzaron y en ese instante sintió que su vida no volvería a ser la misma. El destino parecía ineludible. Días después, fue invitada al imponente palacio de su nuevo amante. El edificio, un verdadero oasis en medio del desierto dorado, brillaba bajo el sol. Las fuentes susurraban suavemente, y el aire estaba impregnado de aromas de especias y jazmín. Cada rincón era un despliegue de opulencia. Doradas lámparas colgaban del techo, y tapices tejían historias en sus paredes. «Bienvenida a mi hogar», dijo él con una voz que retumbaba en sus oídos. Valeria sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Era como si hubiese entrado en un cuento de hadas, pero aquella vida de ensueño tenía un precio que aún no comprendía. Mientras recorría los pasillos del palacio, se percató de los murmullos de las sirvientas al pasar. Su presencia, aunque maravillosa para algunos, era vista con desdén por otros. Se preguntaba si realmente encajaría en este mundo. Esa noche, al ser presentada en una lujosa gala, conoció a quienes rodeaban a su amante. Ropas brillantes y joyas deslumbrantes adornaban a las mujeres. Los hombres vestidos de trajes a medida discutían sobre negocios de miles de millones. Valeria, con su vestido sencillo y manos callosas, se sintió como un pez fuera del agua. «No te preocupes, mi amor, brillas entre ellos», le susurró el billonario, acariciando su rostro. Pero lo que él no sabía era que, tras la fachada de glamour, había un secreto que podría arruinarlo todo. Durante la fiesta, escuchó conversaciones furtivas que mencionaban su nombre, seguidas de risas burlonas. «Esa chica no sabe nada de lo que se está perdiendo», dijo una mujer con una risa sarcástica. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. Esa noche, mientras observaba el horizonte del desierto desde su lujoso balcón, se preguntó si el amor valía todos los sacrificios que había hecho. De repente, una sombra se abalanzó detrás de ella. «Tu vida está a punto de cambiar para siempre», dijo una voz profunda. Valeria se dio la vuelta, aterrorizada. La intriga y el misterio que la rodeaban comenzaban a desmoronarse su nuevo mundo. ¿Qué secretos ocultaba realmente su amado? «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una alerta importante. Muchos suscriptores me comentaron que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revisa rápido el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria se dio la vuelta, desesperada. Ante ella, un hombre encapuchado la observaba con ojos intensos. La oscuridad del balcón pareció tragarse la luz, y su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién era? ¿Qué quieres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su pecho latía con fuerza. «Tú no deberías estar aquí», dijo el desconocido, y su voz resonó como un eco cargado de secretos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», reiteró, con la respiración entrecortada. «Soy alguien que sabe más de tu amado de lo que imaginas». Su tono fue grave, casi amenazante. Las palabras de ese extraño la hicieron temblar. Sin querer, su mente se llenó de dudas y sospechas. ¿Qué podía ocultar el jeque? ¿Era ese lujoso palacio realmente un refugio o una trampa? «¿Qué sabes de él?», insistió, ahora sintiendo un nudo en la garganta. «Solo que no es quien dice ser. Esta vida de lujos, el glamour, todo es una fachada», respondió, su voz suave como una seda, pero afilada como un cuchillo. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Lo que el encapuchado decía sonaba aterrador y a la vez creíble. Cientos de pensamientos comenzaron a girar en su mente. ¿Qué significa todo esto? ¿Estaba viviendo una mentira? «Él no te quiere de verdad», dijo el extraño, dando un paso hacia ella. La sombra se abalanzó con una energía cruda, palpitable. Las palabras resonaban como campanas en su mente, y la ansiedad la invadió. «¿Por qué me lo dices?», preguntó, la voz ya quebrada. «Porque alguien está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Y tú, Valeria, eres un peón en su juego», dijo, su mirada intensa atravesando sus defensas. Valeria sintió el mundo inclinándose a su alrededor. Recordó las risas burlonas en la gala, la sensación de no encajar. Lo que le decía el encapuchado la consumía. ¿Podía ser cierto? ¿Era un trofeo, una simple aventura para el jeque? «¡Basta!», gritó angustiada. «No estoy aquí para escuchar más mentiras». Pero el hombre solo sonrió, y su rostro se iluminó con una revelación. «Tu madre, la razón por la que te quedaste, ¿crees que es solo una preocupación?», continuó, acercándose aún más. «Ella no es solo tu madre. Hay un enlace entre ella y él que no conoces». Valeria sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Un sudor frío recorrió su frente. «¿Qué hacemos? ¿Qué relación podrían tener?». El miedo se entrelazaba con la angustia. El encapuchado dio otro paso adelante. «La verdad no siempre es bella, y a veces el amor es solo un juego de poder». Valeria se quedó paralizada. Podía ser que todo lo que creía, toda la felicidad de su nueva vida, fuera una ilusión construida sobre mentiras. Su mente rebotaba ideas confusas. El amor, su madre, el jeque. Y entonces, desde el interior del palacio, escuchó una voz familiar gritar su nombre. Era él, el jeque, acercándose. «Valeria», llamó, su tono autoritario y preocupado. El encapuchado hizo un gesto hacia ella, como si pudiera desvanecerse en el aire. Valeria, atrapada entre dos mundos, se enfrentó a la elección más difícil de su vida. ¿Debería confiar en aquel extraño o volver a la aparente seguridad del jeque? Una sensación de terror recorrió su cuerpo. El eco de su nombre resonaba en la noche, y en un segundo todo cambió. Valeria miró al encapuchado, luego al jeque. Su mente
giró impulsada por la urgencia. ¡No!, gritó, mientras el jeque aparecía en el umbral del balcón, una tormenta de emociones en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?», dijo él, su voz grave cortando el aire. El encapuchado sonrió, y con un brillo oscuro en la mirada, desapareció en las sombras. Valeria sintió cómo la presión aumentaba. Aquella noche, su vida ya no sería la misma. Los secretos estaban a punto de estallar, y su corazón latía con la certeza de que algo devastador estaba por revelarse. Valeria sintió el aire helado del balcón. El corazón le golpeaba como un tambor salvaje. Su mirada se movió entre el jeque y el encapuchado, uno representando la seducción de este nuevo mundo, el otro, la sombra del peligro que nunca había imaginado. «¿Qué está pasando aquí?», repitió el jeque, su voz grave, resonando como un trueno en la noche. Valeria podría ver la ferocidad en sus ojos, un destello que le aterrorizaba. «No soy tu enemigo», dijo el encapuchado, pero su tono no sonó como un consuelo. Al contrario, su presencia era como un veneno que se desliza en la sangre. «Lo que estoy tratando de decirte, Valeria, es urgente». Valeria se sintió como un peón atrapado en un tablero de ajedrez, y la tensión crecía en su pecho. «Basta», exclamó Valeria, dirigiéndose al jeque. Él dice que hay cosas que no conozco sobre ti». Los labios del jeque se apretaron en una línea. Sus ojos se encendieron con furia. De inmediato, tomó la mano de Valeria, tirando de ella hacia su lado. «No le hagas caso», dijo, su tono firme pero al mismo tiempo temeroso. «Es solo un charlatán». El encapuchado soltó una risa amarga. «¡Wow! ¿No es curioso que además de engañarla, ahora la quieras proteger? Ella merece la verdad». El ambiente era denso. La tensión cortaba el aire. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La verdad, ¿cuál verdad? Su mente se llenó de recuerdos de risas dulces, un amor que parecía puro. Pero las palabras del extraño resonaban como un eco que no podía ignorar. «Valeria», dijo el jeque, su voz ahora más suave, casi suplicante, «no escuches más. Te prometo que todo esto es infundado». «Pero no lo sé», gritó, sintiéndose atrapada. Su mente giraba. Para él, ¿qué era ella? Un juguete más, solo una historia más entre las muchas, que contaba sobre su vida llena de lujos. Ante la pregunta, solo sintió el vacío del miedo y la soledad. De repente, la puerta del balcón se abrió de golpe, y otro hombre apareció. Su rostro era familiar. Uno de los sirvientes del palacio, visiblemente pálido, con la voz entrecortada por la angustia. «Señor, hay problemas», balbuceó, mirando al jeque con ojos aterrorizados. El jeque miró al sirviente, y en ese momento Valeria sintió que el tiempo se detenía. Algo no encajaba. «¿Qué ocurre?», preguntó, su voz ya otra vez al borde de la ira. La familia de Valeria han sido secuestrados». El mundo de Valeria se desmoronó. El aire se le escapó de los pulmones. Su madre, su único ancla en todo este torbellino, en peligro. «No», sufriendo, una punzada en el corazón. «Dime que no es cierto». El sirviente bajó la cabeza. «Un grupo exige dinero. Pero también saben que está con usted. Quieren que lo entregue». Valeria sintió que su mundo se desvanecía. Miró al jeque y por un segundo dudó. Su rostro era una mezcla de preocupación y cálculos escondidos. ¿Qué haría ahora? ¿Había sido todo un juego? «No», gritó,
sintiendo cómo la desesperación le nublaba la razón. «No dejaré a mi madre en manos de nadie». «Tú no entiendes», dijo el encapuchado, acercándose un paso más. «Ellos saben más de lo que piensas. Puede que todo esté relacionado con él». El jeque gritó, furioso, cortando cualquier palabra más. «¡Silencio! ¡Te advierto!». El encapuchado sonrió, un rayo de desafío cruzando su mirada. «¿Y tú, qué piensas hacer? ¿Suplicar? ¿Rendirte?». Valeria sintió que alguien le apretaba el pecho. Una tormenta de emociones la ahogaba. Los gritos y murmullos del interior del palacio parecían lejanas, como ecos distantes que no podían subir hasta el balcón. Todo giraba en su mente. La aparición del encapuchado ahora parecía un presagio. Su madre estaba en peligro, y aquel mundo lujoso podía haber sido una trampa. Pero las dudas comenzaron a consumirla. En medio de esta maraña de secretos y traiciones, sus ojos se encontraron con el jeque nuevamente. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblando. Él bajó la mirada, y por un instante todos sufrieron en silencio. «No lo puedo explicar ahora», dijo el jeque, y había una verdad rota en sus palabras. Valeria sintió un escalofrío. Su vida estaba a punto de desmoronarse, y un oscuro presentimiento se adueñaba de ella. En cada rincón de su ser supo que todo cambiaría. Las sombras se alargaban a su alrededor. El grito del desconocido resonaba en su mente. ¿Era amor o solo un juego de poder? Y en medio de la tormenta emocional, su corazón se partió cuando escuchó la voz de su madre. «¡Valeria, ayúdame!». Era un grito desgarrador que atravesó la noche. Todo se volvía negro. El mundo se desvanecía. Una decisión debía hacerse. Pero ¿qué pasaría si al elegir perdiera todo? El tiempo se detenía mientras los secretos comenzaban a cerrarse como cadenas a su alrededor. Ahora más que nunca estaba atrapada entre el amor y el peligro. Valeria sintió que el suelo se desvanecía. La voz de su madre resonaba. En su mente, un grito desgarrador que la arrastraba hacia una pesadilla. Se giró hacia el jeque, pero la furia en sus ojos se mezclaba con algo más. Miedo, miedo de ser descubierto. «¿Qué has hecho?», preguntó, la angustia retumbando en su pecho, ahogando cualquier filtración de su confianza. El jeque apretó la mandíbula, su mirada volátil. Era como si, en un segundo, todo el brillo de su mundo se hubiera apagado. La presión en el aire era palpable. «No estoy seguro», comenzó, pero la voz del encapuchado interrumpió. «Esa es la pregunta, ¿no?», dijo el extraño, su tono melodioso bailando con ironía. «¿Qué has hecho, jeque? ¿Guardaste secretos detrás de la opulencia?». Valeria sintió el escalofrío recorrer su espalda. Nunca había considerado que su nuevo amor pudiera ser parte de un oscuro engranaje, pero la mirada del encapuchado le devolvía la certeza. El sirviente, aún temblando, mantuvo su fuego interno encendido. «La familia de Valeria ha sido secuestrada. Ellos buscan una gran suma de dinero, pero también quieren que tú entregues a Valeria». La revelación la atravesó como un cuchillo. Su madre estaba en peligro, y su vida se había convertido en un juego de poder, una partida de ajedrez donde ella era la pieza más vulnerable. «No», gritó Valeria, la angustia dibujando sombras por todo su ser. «Dame una respuesta, por favor». El jeque respiró profundo, su rostro un mapa de emociones conflictivas. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre que Valeria no había visto antes, pero su presencia era imponente. «Señor», dijo el recién llegado,
mirando al jeque con una mezcla de temor y reverencia. Está sucediendo algo más. El ambiente estalló con tensión. ¿Qué más podría ser?, rugió el jeque, ya al borde de la explosión. El nuevo hombre tragó saliva. La incertidumbre brillaba en sus ojos. Alguien ha estado vigilando. Saben de su relación con Valeria. Están dispuestos a revelar la verdad si no hacemos un trato. Valeria se sintió tambalear. Cada palabra resonaba como un metal afilado cortando su corazón. ¡Qué verdad! Las miradas de todos se dirigieron a ella. La presión aumentaba, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. ¡Qué verdad!, repitió. Su voz temblaba, pero la ira la alimentaba. El encapuchado dejó escapar un riso burlón. ¿No es obvio, Valeria?, dijo, acercándose. Un paso más. Tu madre no es quien crees. Hay un secreto familiar, algo que la conecta con el jeque. La razón por la que estás aquí. Valeria sintió cómo el mundo se desvanecía. Incapaz de procesar sus palabras, miró al jeque, buscando respuestas en su rostro. Pero él solo apartó la mirada, su expresión revelando un abismo de secretos no contados. ¿Qué significa eso? Su voz era un susurro quebrado. El tiempo se acaba, dijo el encapuchado, mirando al jeque con desafío. La familia está en riesgo, y si no revelas la verdad, perderás más que tu fortuna. De repente, un estruendo resonó desde la entrada del palacio. Las puertas se rompieron. Valeria se quedó paralizada, y en ese instante vio entrar a un grupo de hombres con rostros cubiertos. El pánico se apoderó de ella. Su corazón rugía en su pecho. «¡Valeria!», gritó uno de los hombres, su voz grave enviando un escalofrío por su columna. Era como si finalmente los fantasmas de su pasado hubieran regresado. Todo se detuvo. La confusión invadió el aire, y la verdad estaba a un paso de revelarse. La vida que había construido rompía sus límites, y la realidad distorsionada caía como un castillo de naipes. Valeria miró a los hombres encapuchados, a su amante, al extraño. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos se escondían en la oscuridad? Y mientras los hombres avanzaban, la última pregunta resonó en su mente. ¿Podía salvar lo que quedaba de su vida o se perdería en la inminente tormenta? El miedo corría por sus venas. ¿Qué sucedería? ¿Ahora? La respuesta quedó hueca en el aire, dejando un abismo de incertidumbre que parecía devorar todo a su paso. Valeria sintió un frío helado en sus huesos al ver cómo los hombres enmascarados se acercaban. El agarrón de su corazón se intensificó. Cada paso de ellos resonaba como un tambor en su mente, un recordatorio brutal de que su vida estaba a punto de desmoronarse. «No te muevas», gritó uno de ellos, su voz grave llenando el aire tenso. Valeria quedó paralizada. El miedo le recorrió la espalda. El jeque se puso frente a ella. Su figura imponente era un intento de protegerla, pero en su mirada había algo que Valeria no podía descifrar. Era como si supiera más de lo que dejaba ver. «¿Quiénes son?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz tembló. Los hombres enmascarados no respondieron. Continuaron avanzando, sus pasos calculados. De repente, el encapuchado dio un paso al frente. «Tú», dijo, señalando al jeque, «sabes lo que está en juego». Las palabras resonaron en el aire, pesadas como plomo. Valeria sintió una punzada en su pecho. «¿Qué significa eso?», preguntó,
su angustia aumentando. La confusión se convertía rápidamente en terror. «Esa familia es importante», dijo uno de los enmascarados, su tono frío y despiadado. «No solo porque están relacionados contigo, sino porque tienen algo que queremos». Los ojos de Valeria se abrieron como platos. ¿Qué podían querer? La tensión cortaba el aire como un cuchillo afilado. «¿Qué?», exclamó, desesperándose. «¿Qué quieren de mi madre?». Una risa burlona escapó de los labios del encapuchado. «Tu madre». «Es clave, Valeria. La razón por la que estás aquí no es el amor». Su voz era un susurro afilado, lleno de veneno. Valeria sintió la tierra temblar bajo sus pies. Cada palabra del extraño era como un martillo golpeando su realidad. «¿Qué quieres decir?». Su voz se quebró, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que su miedo. De repente, otro hombre apareció del lado, uno que Valeria reconocía. Era uno de los sirvientes del jeque, con su cara pálida y ojos inquietos. «Lo siento, señora», dijo. «Son ellos. Están buscando... ¿Buscando qué?». Valeria estaba al borde de la locura, sintiendo que cada segundo contaba. «Buscan un artefacto», interrumpió el enmascarado con una calma perturbadora. Tu corazón le dio un vuelco. «¿Qué artefacto?». La mirada de su madre, tan llena de amor y sacrificio, parecía transformarse en algo siniestro. «No», Valeria gritó, aferrándose a la baranda del balcón. La revelación era demasiado. «Lo que guardan en la familia es más que un simple objeto», continuó el encapuchado. «Es la clave para acceder a una fortuna que podría cambiarlo todo». Toda la habitación se sumió en un silencio espeso. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eres un peón en este juego, Valeria», dijo el encapuchado, sus ojos fijos en ella. «Y tus decisiones ahora determinarán el destino de personas que ni siquiera conoces». El jeque frunció el ceño, sus puños apretándose a los lados. «No les creas, Valeria. Ellos quieren manipularte. No hay artefacto. Solo están buscando llenar su codicia con mentiras». En ese momento, un estruendo desgarrador resonó en el ala del palacio. Las puertas se abrieron de golpe, y una figura emergió, un hombre con una mirada feroz. «¡Detente!», gritó, su voz profunda retumbando en la estancia. Era el hermano del jeque, un hombre al que Valeria solo había visto de lejos. «¿Qué haces aquí?», preguntó el jeque, y en sus ojos había un torrente de emociones no expresadas. «He venido por ella», dijo, señalando a Valeria. La habitación se volvió como una olla a presión. Valeria sintió la presión en su pecho, las miradas de todos sobre ella. La revelación del hermano encendió una chispa de verdad. «¿Qué quieres acerca de mí?», preguntó, su voz temblando de temor y determinación. «La verdad es más difícil de manejar de lo». «¿Qué crees, Valeria?», dijo él, sus ojos fijos, fríos como el acero. «Dímelo», exclamó, sintiendo que se desbordaba ante el caos. Antes que pudiera obtener respuestas, un grito desgarrador sonó, un eco de horror que atravesó la estancia. Era la voz de su madre, resonando en su mente. «Ayúdame». El grito se intensificó, y Valeria se sintió como si fuera a quebrarse. En un instante, el hermano del jeque saltó hacia adelante, atrayendo la atención de todos, y el caos estalló. La tensión se convirtió en violencia. Todos luchaban, y Valeria quedó atrapada entre ellos. Así, en medio de la oscuridad y las sombras, una sombra aún más profunda apareció detrás de ella. Este era el momento en que todo cambiaría. Mientras se sentía acorralada, Valeria supo que los secretos estaban a punto de salir a la luz.
y su vida ya no volvería a ser la misma. «Valeria, corramos», gritó el hermano, y la vida que conocía desapareció en un instante. Todo aquello que había creído era un espejismo. La verdad, sin embargo, estaba a punto de estallar en su rostro, y solo había una pregunta que se repitió en su mente. ¿Podría escapar antes de que la tormenta la tragara? Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. El hermano del jeque la había sacado del trance de miedo, pero el caos seguía arremolinándose. Los hombres enmascarados avanzaban, sus pasos resonando en el mármol del palacio. «¡Corre!», gritó de nuevo el hermano, y Valeria se aferró a su brazo. Pero antes de que pudieran huir, el jeque se interpuso. Su expresión feroz, intensa. «Espera», dijo, su voz retumbando en el aire. Había algo en su mirada, algo más que protección. Era un eco de emociones que Valeria no alcanzaba a comprender. Los enmascarados frenaron. La tensión era palpable. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Cada golpe un recordatorio de que no estaba a salvo. «¿Qué planeas hacer?», preguntó uno de ellos, su voz burlona, desafiando la autoridad del jeque. «No me hagan hacer esto», respondió el jeque. Su voz se llenó de una gravedad inquietante. Valeria notó cómo sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué estaba escondiendo? De repente, el hermano del jeque dio un paso adelante, su rostro iluminado por una revelación que solo él conocía. «No deberías haberla traído aquí. Ella no es lo que piensas», dijo, refiriéndose a Valeria. Valeria sintió como si un rayo la hubiera atravesado. «¿Qué dices?», preguntó, la incredulidad marcada en su voz. El jeque se giró lentamente hacia su hermano, la furia y la sorpresa cruzándose en su rostro. «¿Te has vuelto loco?», roncó el jeque, la tensión en su voz resonando en toda la habitación. «No, pero tú sí», replicó su hermano, desafiándolo. «Esa chica es solo una pieza en el tablero, y tú lo sabes». Valeria se sintió en el centro de un tornado. La confusión y el horror mezclados, su mente corría y tropieza. «¡Basta!», gritó, sintiéndose impotente. «¿Qué está pasando aquí?». Pero antes de que alguien pudiera responder, uno de los enmascarados se volvió hacia ella. «La invitaron a un juego, cariño», dijo con una sonrisa fría. «Y el precio de la entrada es más alto de lo que crees». Valeria sintió cómo la sangre se le helaba. Las palabras resonaban en un eco oscuro. ¿A qué se refería? ¿Qué juego estaban jugando todos? La familia de Valeria y el jeque tienen un secreto entre ellos. El enmascarado continuó, y cada palabra que pronunciaba se sentía como puñaladas. La verdad de lo que decía la hicieron tambalear. Miró al jeque, sintiendo que la confianza que había construido se desvanecía. «¿Es cierto?», preguntó, su voz temblorosa. En ese instante, el jeque la miró a los ojos. Su rostro revelaba un tormento profundo. «Valeria, no es lo que piensas», respondió, su voz un susurro. Fue como si un vendaval le quitara el aliento. La revelación lo partió todo. «¿Quién eres realmente?», preguntó, la rabia y el miedo entrelazándose en su pecho. Pero justo cuando el jeque iba a explicar, la situación escaló. Uno de los enmascarados levantó una pistola, apuntando hacia el hermano del jeque. «¡No te atrevas!», gritó el jeque, con un grito que retumbó. En ese instante, la puerta del balcón se estrelló contra la pared. Más hombres entraron, y el caos se desbordó. «No permitiré que toquen a Valeria», rugió el jeque, lanzándose hacia el grupo.
y el ambiente se tornó en una batalla. Valeria miraba, aterrorizada, a su alrededor. Los disparos resonaban, gritos de miedo llenaban el aire. De repente, sintió un empujón. Uno de los enmascarados la tomó del brazo, arrastrándola hacia la salida. ¡No!, gritó Valeria, luchando, tratando de escapar, pero era imposible. Mientras forcejeaban, él, encapuchado, se acercó. «Esto no se ha acabado, Valeria. Tú eres la clave», dijo, y en sus ojos había una promesa de caos. Valeria se sintió atrapada, perdida entre el amor y el peligro. La verdad se entrelazaba con el dolor, y de pronto, en medio del alboroto, escuchó un grito desgarrador que heló su sangre. Era su madre, resonando en su mente. «Valeria», llamó, y el pánico inundó su cuerpo. Todo comenzó a desvanecerse. ¿Podría escapar antes de que el caos la atrapara? ¿Qué secretos realmente conectaban a su madre con el jeque? La vida de Valeria estaba en juego, y solo había una cosa que sabía. Algo devastador estaba por suceder. Mientras una mano la arrastraba hacia la oscuridad, Valeria comprendió que en este juego las cartas se jugaban de forma letal. Su destino se desenlazaba en un hilo delgado entre la luz y la sombra. Valeria sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo al ser arrastrada hacia la oscuridad. El hombre enmascarado la sujetaba firmemente, mientras los ecos del caos resonaban a su alrededor. El sonido de cristal rompiéndose y gritos que llenaban el aire parecían susurrar un destino aterrador. «¡Libérame!», gritó, luchando con todas sus fuerzas. Sabía que cada segundo contaba. Su mente no paraba de pensar en su madre, en el grito desgarrador que todavía resonaba en sus oídos. De repente, algo la hizo detenerse. Una figura conocida se acercó, atravesando la penumbra. Era el hermano del jeque. Él también estaba atrapado en esta pesadilla, su mirada fija y decidida. «Valeria», llamó con voz desesperada. «Ven aquí». Ella sintió que su corazón se partía al verlo a él, tan cerca, pero tan lejos a la vez. El enmascarado mantuvo su agarre, pero Valeria, en un impulso desenfrenado, se soltó de su agarre y corrió hacia su salvador. Gritó el hermano, abriendo un camino entre el caos. Valeria lo siguió, viendo cómo los enmascarados intentaban bloquearles el paso. La angustia la apretaba por dentro. Cada latido era un recordatorio de que no solo su vida estaba en juego, sino la de su madre. A medida que corrían por el pasillo del palacio, todo empezó a tambalearse, como si las paredes se cerraran a su alrededor. De repente, Valeria escuchó un estruendo atronador. Una puerta se había roto y un grupo de hombres armados aparecieron, bloqueando su salida. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos, su mirada penetrante como acero. «No hay escapatoria». El hermano del jeque se detuvo en seco. «¿Qué hacen aquí?», rugió, su tono desbordando rabia. Los hombres no respondieron. En cambio, el más alto dio un paso al frente, suave pero amenazador. «Estamos aquí por la chica», dijo, sus ojos divertidos como si todo fuera un juego. Valeria sintió que su estómago se retorcía. La idea de ser un simple trofeo en un juego de poder la aterraba. «No la tocarán», dijo el hermano del jeque, firme como una roca. Pero a medida que la situación se intensificaba, la tensión se volvió palpable. Valeria sintió cómo la presión la aplastaba, mientras los enmascarados se acercaban más. En un destello, el jeque apareció por detrás, su rostro cansado, pero decidido. «No se acerquen», gritó, pero su mirada, en medio de la determinación, revelaba una sombra de duda.
Valeria se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su mente se aceleró buscando respuestas. ¿Qué planes tienen con nosotros?, dijo Valeria, su voz temblorosa pero llena de coraje, desafiando al grupo de enmascarados. Era su último refugio, su última jugada. El enmascarado sonrió, un gesto que enviaba escalofríos por su columna. ¿Quieres respuestas, verdad? La verdad es que la familia de tu madre tiene un secreto muy bien guardado. Un secreto que no debería haberte tocado. La revelación fue como un balde de agua fría. Su madre tenía un secreto. ¿Qué significaba eso? Un sudor helado comenzó a recorrer su frente. Su vida depende de la decisión que tomes, Valeria, continuó el enmascarado con un tono grave. ¿Pero serás capaz de afrontar la verdad? Un silencio ensordecedor llenó el espacio. El ambiente se tornó denso. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Pero antes de que el enmascarado pudiera responder, otro grito rasgó el aire, y el mundo entero se detuvo. Valeria reconoció la voz. Era su madre. «Valeria, ayúdame». Esa súplica caló hondo en su corazón. La rabia, el miedo y la confusión se unieron en un torrente imparable. «¿Dónde está?», gritó, desesperada, ignorando el tirón en su pecho. La esperanza se avivó como una llama en su interior. El enmascarado sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. La respuesta se encuentra en la verdad. Pero, ¿y si te dijera que el hombre que crees que amas, el jeque, es parte de una trama más oscura de lo que imaginas? Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras resonaban, su mente intentando procesar el significado. «¿Qué trama?», preguntó con frenesí, cada palabra empujando su propio miedo. Sin embargo, antes que pudiera pedir más explicaciones, una explosión resonó en el interior del palacio, tirando a todos al suelo. El caos reinó. Valeria cerró los ojos, sintiendo fragmentos de dolor y metralla volar a su alrededor. Cuando todo se asentó, un silencio ominoso ocupó el aire. Valeria abrió los ojos lentamente. La niebla del polvo comenzaba a disiparse cuando sintió un roce en su hombro. Era el hermano del jeque, mirándola con una expresión seria. «Debemos irnos ahora, o será demasiado tarde». Pero en ese instante, el jeque apareció ante ellos, su rostro cubierto de sangre y despeinado, revelando una faceta que Valeria jamás había visto. Los ojos del jeque brillaban, llenos de un pánico primitivo. «No, no corran. Hay algo que deben saber antes de salir». Valeria se quedó helada. El pánico en su pecho empezaba a crecer nuevamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz resonando con ansias de explicaciones. «Tu madre no es quien crees». La revelación rompió el aire como un trueno. Ella es la clave de todo y al mismo tiempo su peor enemigo. El tiempo se detuvo. Valeria sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. ¿Qué estaba pasando realmente? Justo cuando estaba a punto de hacer otra pregunta, la puerta se estrelló nuevamente y figuras más oscuras se ofrecieron como sombras. La verdad que estaba a punto de revelarse podría arruinarlo todo. En un susurro, el jeque terminó con su frase. «Hemos vivido en un engaño durante mucho tiempo, y el peligro estaba a la vuelta de la esquina, a punto de consumirla». Valeria sintió que el tiempo se acababa, todo su universo colapsando a su alrededor. ¿Podría soportar la verdad de una vez por todas? Valeria sintió cómo su mundo se desmoronaba. El jeque, con su declaración, había arrojado una bomba en la habitación. El caos que parecía ser el centro de sus vidas
estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de destrucción. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando, cada palabra un hilo que se deshilachaba. La confusión y la angustia dibujaron surcos profundos en su rostro. Los hombres enmascarados miraban con desprecio, como si estuvieran a punto de disfrutar con el colapso de todo. Valeria sintió como el aire se tornaba pesadamente espeso, el miedo se metía en su pecho y la ansiedad comenzaba a nublar su juicio. «Tu madre tiene un pasado que cambiará todo», dijo el jeque, su mirada intensamente clavada en sus ojos. Había una mezcla de miedo y determinación en su rostro. «Ella no solo es tu madre, es parte de algo más grande». Valeria dio un paso atrás, sintiendo un hilo de sudor corredizo por su frente. «No entiendo», gritó, el dolor lacerante en su voz atravesando incluso el murmullo de la tormenta. «¿Qué tipo de secreto es ese?». El jeque se acercó. Su tono cambió de feroz a urgente. «Ella fue parte de un acuerdo entre familias, algo que nunca debiste conocer. La razón por la que te encontré en aquel pueblo no fue una casualidad. Desde el principio estaba en el plan». La confusión se transformó en terror. Valeria miró cómo los ojos de los enmascarados brillaban ante la posibilidad de revelar la verdad. «¿Qué plan? ¿Por qué yo?», cuestionó, su voz llena de desesperación, como si al retirarse atrás pudiera escapar de la verdad inminente. «Porque te necesitan, Valeria», interrumpió el hermano del jeque, su voz tensa. «Tu madre es la última de una línea que guarda un secreto ancestral. Hay algo que guarda desde hace años y alguien viene a buscarlo». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus pensamientos eran un torbellino, cada palabra atravesando su mente como cuchillos. «¿Qué es lo que guarda?», preguntó, su voz temblando entre el terror y la necesidad de saber. Pero antes de que cualquiera respondiera, un grito desgarrador resonó, proveniente del interior del palacio. Era su madre, gritando su nombre. «¡Ayúdame!». Valeria sintió que el mundo se desvanecía. El miedo se apoderó de ella. «¡Mamá!», gritó, lanzándose hacia la puerta principal, pero uno de los enmascarados la bloqueó. «No puedes irte», dijo, rudo, empujándola hacia atrás. «¡Déjala!», exclamó el jeque, pero su voz se ahogó entre los murmullos de los hombres enmascarados. La presión se incrementaba. En una fracción de segundo, la atmósfera cambió abruptamente. Valeria vio la puerta abrirse, y detrás de ella entraron más hombres. Hombres imponentes estos, sin máscaras. Sus miradas eran de depredadores. «¿La hemos encontrado?», preguntó uno de ellos, con una voz que sonó como el eco de la muerte. Valeria sintió un frío recorrerle la espina dorsal. «¿Qué quieren?», insistió, la indignación mezclándose con el miedo. Un silencio denso se apoderó del lugar, y el nuevo grupo irrumpió en risa. «Lo que queremos es sencillo, el secreto que se oculta en esta familia», dijo uno, acercándose. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver en sus entrañas. «Está en juego el destino de más de un mundo». El hermano del jeque tomó un paso al frente. «No te atrevas a amenazarla», gritó, su voz temblando de furia e impotencia. Valeria sintió cómo el horror se transformaba en desesperación. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué buscaban? Y, lo más importante, ¿qué tenían que ver con ella y su madre? Y entonces, mientras el tiempo parecía congelarse, una revelación mágica surgió del fondo de su conciencia. «Ella», balbuceó, temblando. «Ella es la guardiana del artefacto». Todos se quedaron en silencio.
la habitación pareciendo contener la respiración. La mirada de la madre de Valeria fluyó a través de su mente, y una convicción ardiente la invadió. De repente, todo estalló. Los hombres enmascarados lanzaron un ataque. El lugar se volvió un caos. Valeria se sintió atrapada en la tormenta, luchando por encontrar el significado de su existencia. La pregunta quedaba en el aire. ¿Podría decidir el destino de su familia, o sería arrastrada a un abismo del que no podría salir? Todo se oscureció, y el grito de su madre resonó en su mente. La verdad estaba a puertas, pero el tiempo se le acababa. Valeria sintió que el terror la envolvía. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que cambiaría todo? En medio de esa locura, sintió que el camino se desdibujaba con cada segundo que pasaba. La tormenta se acercaba, y ella estaba en medio de ella. Valeria sintió como el aire se tornaba irrespirable. El eco del grito de su madre resonaba en su mente, mientras los hombres enmascarados los rodeaban. Era una tormenta de caos y miedo. La desesperación se mezclaba con la urgencia que latía en su pecho. De repente, todo se detuvo. El jeque se hizo a un lado, su mirada fija en el grupo que entraba, con una presencia imponente. Había algo en su postura que enviaba escalofríos por su espalda. Sus ojos, profundos y oscuros, brillaban con una intensidad perturbadora. «¿Quiénes son?», dijo el hermano del jeque, su voz temblando con una mezcla de ira y confusión. El hombre que lideraba a los nuevos enmascarados sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa. Era como una serpiente que se preparaba para atacar. «Estamos aquí por la verdad», dijo, su tono sereno pero amenazante. «La verdad que está oculta en esta familia». Valeria sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué sabían? ¿De qué verdad hablaban? Esa palabra resonaba en su mente como un tambor al que temía escuchar. «¿Qué saben sobre mi madre?», preguntó, con la voz temblando, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en el muro de sus incertidumbres. El líder del grupo tomó un paso al frente, su mirada centrada en ella. «Tu madre ha estado protegiendo un secreto que afecta no solo a su familia, sino a muchos otros». Su tono era firme, su mirada penetrante. «Y la razón por la que estás aquí es parte de un plan que ella nunca quiso que descubrieras». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación la hacía tambalear. Cada palabra era un golpe directo al corazón. «¿Qué tipo de plan?». Su voz apenas fue un susurro. El hombre respiró hondo. Luego miró a los hombres a su alrededor como buscando el apoyo silencioso. «La familia de tu madre ha estado involucrada en algo mucho más grande, un legado poderoso. Y tú, Valeria, eres la clave». Los ojos de Valeria se abrieron, como platos. Todo el tiempo había creído que su madre era solo una madre, luchando por ella. Pero ahora todo parecía un engaño. «No», murmuró, incapaz de procesar lo que escuchaba. Fue entonces cuando el jeque se interpuso, su voz implacable llenando el aire. «Basta, no les creas. Ellos solo buscan manipularte». Los enmascarados soltaron risas burlonas, y Valeria sintió que esa tristeza se transformaba en rabia. «Yo soy parte de esta historia», gritó, cada palabra resonando con fuerza. Necesitaba saber. Quería claridad, aunque fuera la verdad más devastadora. «Quiero saber sobre mi madre». En ese instante, uno de los hombres del grupo asintió, como si hubiera decidido que era el momento. «Está bien, Valeria.
La tensión creció a su alrededor. La razón por la que tu madre se mudó a ese pueblo, por qué te mantuvo alejada de ti, es porque tiene un vínculo secreto con el jeque. Valeria sintió que le golpeaban el pecho. La revelación la dejaba sin aliento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, cada palabra golpeando como un tambor en su mente. El hombre dio un paso al frente. Sus ojos ardían de certeza. Tu madre y el jeque son familia. Un silencio sepulcral llenó la habitación. La confusión se intensificó en su interior. Eso no puede ser. La negación luchaba por salir, pero el mundo se estaba desmoronando. La imagen de su madre, de su sacrificio, se desvanecía como humo. Y si no nos das lo que queremos, esa conexión será la razón de su caída, amenazó sin previo aviso, su tono endureciéndose. Valeria sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. Desde el rincón de su mente, el eco de su madre resonó fuerte y claro. ¿Qué quieres de mí? El hombre que había hablado se detuvo. La presión era intensa. Cada mirada en la habitación pesaba como una carga. Tu decisión, al final, es solo un juego de poder. Y quien gane, controla el futuro de esta familia. La angustia se arrastró por su piel. Valeria miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros conocidos. Pero los ojos del jeque eran un océano de confusión. «No», exclamó, sintiendo que el reloj se detuvo. «No quiero ser parte de este juego». Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la habitación estalló nuevamente. Explosiones de gritos rasgaron el aire, y Valeria se dio cuenta de que estaban rodeados. Estaban atrapados. Con el tiempo volando, Valeria sintió que la verdad quedaba al alcance de su mano, pero a una distancia mortal. Sabía que debía elegir, y en ese instante de desesperación, entendió que el camino hacia la verdad podría costarle más de lo que imaginaba. «La vida de tu madre está en tus manos», gritó el hombre detrás de ella. Con el corazón en un puño, Valeria se dio la vuelta, sin saber si debía luchar o huir. ¿Podía salir de esta tormenta? ¿O el secreto de su madre sería su ruina? En un mundo donde todos jugaban al poder, su elección no solo definiría su futuro, sino el destino de todos los que amaba. El tiempo se estaba agotando, y entonces, en un giro que nadie esperó, una figura familiar salió de las sombras. Era su madre, con una mirada de determinación. «¡Valeria, detente!». Todo se paralizó en ese instante. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿la podría manejar? Las conexiones que habían formado su vida se comenzaban a romper. La pregunta seguía resonando. ¿Estaba preparada para lo que venía? Valeria se quedó paralizada al ver a su madre frente a ella. Con una mirada decidida y un fuego en los ojos que no había visto antes, el caos a su alrededor se desvaneció en un murmullo lejano. «¡Valeria!», gritó su madre, con la urgencia de quien lleva una verdad aplastante. «¡Escúchame!». Los hombres enmascarados se detuvieron, sorprendidos por la aparición de la mujer que había estado en sus sombras. Todo este tiempo, Valeria sintió que el peso del mundo daba un giro extraño, levantándose de su pecho. «¿Mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasa?». «Lo que están diciendo es cierto, pero también es un juego de poder», dijo su madre, avanzando, su mirada fija en los hombres. «No tienes que participar en esto». Valeria sintió cómo la revelación la envolvía. Todo lo que había creído sobre su madre ahora se desmoronaba. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», exclamó,
sintiendo que la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho. ¿De qué secreto hablas? Porque te quería proteger. La voz de su madre era un eco de amor y sacrificio. Lo que guarda nuestra familia no es solo un legado, es un peligro. El jeque se acercó, su rostro marcado por el conflicto. No podemos quedarnos aquí, Valeria. Su voz sonaba urgente, pero había temor en su mirada. Tienes que decidir. Valeria sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Cada palabra resonaba como un tambor en su mente. ¿Debería escapar de este caos? Pero su madre estaba allí, y esa conexión que habían formado a lo largo de los años llenaba su corazón de una nueva determinación. No me iré sin saber la verdad, dijo, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba. El hombre del grupo enmascarado que había hablado antes se acercó aún más, con una sonrisa retadora. La verdad puede costar más de lo que imaginas, pero también puede liberarte. Valeria miró a su madre, buscando respuestas en su mirada. La desesperación de aquel momento fue palpable. Y entonces su madre habló, la voz resonando con claridad. Valeria, la verdad es que nuestra familia es la guardiana de un mapa antiguo, un artefacto que todos estos hombres buscan. Tu vida y la mía han estado entrelazadas en un juego que nunca elegí. Por eso te mantuve alejada. No quería que esto te afectara. Valeria sintió que todo se despejaba en su mente, pero la preocupación seguía acechando en cada rincón de su corazón. ¿Y el jeque?, preguntó, la angustia marcando cada palabra. El jeque se pasó la mano por el rostro, su expresión cambiando a una determinada. Estaba protegiéndote. Quería que estuvieras a salvo de estos hombres. Pero he visto el poder que puedes llegar a manejar, Valeria. Se volvió hacia ella, la determinación iluminando su mirada. Podemos luchar juntos. Valeria sintió una chispa de esperanza, pero aún había incertidumbre en su pecho. ¿Y si no lo hacemos? ¿Qué sucederá?, dijo, mirando a los enmascarados. El líder de los enmascarados sonrió, pero era una sonrisa fría. Tomaremos lo que necesitamos, y el artefacto estará en nuestras manos de cualquier manera. Fue en ese instante que Valeria supo que debía actuar. Con un golpe de valentía, dio un paso atrás. Si mi madre es la guardiana, entonces soy parte de esto. Estoy lista para enfrentar lo que venga. La habitación pareció temblar con cada palabra. Los murmullos y el caos aumentaron hasta que su madre se unió a ella, la mirada firme. Juntas, dijo con una decidida promesa de enfrentar cualquier temor que viniera. Una explosión resonó en la distancia. El tiempo se detuvo mientras todos se miraban entre sí, conscientes de que debían actuar. Valeria miró al jeque, y por primera vez vio no solo al hombre rico que había conocido, sino al aliado que siempre había querido. ¡Vamos!, gritó, y todos corrieron hacia la salida, dejando atrás el caos, la confusión y los secretos que habían manejado su destino. El aire se llenó de adrenalina mientras escapaban del palacio, y en medio de la huida, Valeria sentía una mezcla de miedo y esperanza latiendo en su interior. Su madre estaba a su lado, el jeque detrás, y mientras atravesaban la luz del día, la sensación de agridulce invadía su corazón. Habían dejado atrás un mundo de mentiras, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Qué nos espera ahora?, preguntó, mirando hacia el horizonte. En ese momento, la respuesta quedó flotando en el aire, un eco que se desvanecía, prometiendo aventura y misterio, un nuevo enigma que estaba por desenredarse.
¿Podía la verdad traer la paz que tanto deseaban? No lo sabía. Pero una cosa era clara. Valeria estaba lista para enfrentarlo todo. Y tú también deberías estar listo. Tienes que suscribirte ahora mismo. No podrás perderte las siguientes historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo para compartir esto con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que son estas acciones.